chicos, no olviden que tenemos a la hermosísima Alex Morgan, maravillosa. Esta señora en 2 temporadas hizo 80 goles, más de 80 goles o 80 goles. Está enérgica, está feliz porque está derrotando un equipo masculino. Care, Hemp, Mbappé y Vinicius. Por Dios, ya hemos experimentado con chicas en el canal. Hemos tenido algunos episodios con las esposas de futbolistas muy famosos en la actualidad, pero en esta ocasión el experimento va un poco más allá. Quiero saber qué sucede o qué podríamos hacer con un equipo compuesto única y exclusivamente con mujeres, jugadoras de la vida real, jugadoras que sí son futbolistas, que están de hecho en el FIFA, pero que las vamos a incluir en un equipo de la Premier League y de esta manera despejar aquella duda que me agobia, chicos, y es: si jugamos en esta gran liga con mujeres, ¿sería posible conseguir ganar la Premier League? ¿Sería posible tal vez ir a Champions y conseguir el título de Champions? También me intriga saber si podríamos tener la más goleadora, si podríamos ganar incluso un Balón de Oro con una chica, o incluso saber si podríamos tener la mejor o la más goleadora, la mejor asistente, la mejor portera, todas esas cosas que podemos ver en equipos compuestos por hombres. Quiero verlo, pero con mujeres, chicos. Vamos a usar el West Ham, ya que en este equipo tenemos una chica bastante llamativa, bastante bonita, y por ende, bueno, es el equipo que he decidido para este experimento. Poderosísimo like, suscríbanse, vamos a intentar esto. Normalmente Reconstruyendo son de 4 o 5 temporadas. En este caso vamos a jugar solo 3 y veamos qué sucede con este equipo de mujeres. Este es el equipo que he logrado armar. He cogido las mejores que tiene el juego, las he escogido para este modo carrera. Y como está esta señorita, Care Hemp, por aquí tiene buena valoración. Esta es la jugadora del West Ham, la señorita Lehmann, no recuerdo su nombre, pero bueno, en fin, es su apellido. Tenemos por aquí está Gueyoro, no sé, Gueyoro, Little, Renard, Bright, está Lawrence también como lateral izquierda. Tenemos a Bacha y la portera, bueno, por aquí. Tenemos más jugadoras de suplencia, ahí están las mejores del juego, las tengo aquí, justo aquí. Así que vamos, incluso ya jugamos un partido y ya tenemos una amonestada. Esta es nuestra titular. Realmente la señorita Lehmann no es la titular, es la suplente por su valoración. Chicos, veamos qué sucede en esta Premier League, la cual ya hemos iniciado, ya hemos jugado un partido, el cual perdimos y estamos en el lugar número 19. Empezamos muy mal, pero quiero saber qué sucede con este equipo, a ver cómo nos reconoce el juego a estas mujeres. Veamos qué sucede. Termina la temporada y este West Ham ocupa el 5º lugar. No nos metimos en Champions, pero seguimos en Europa League. Ganamos FA Cup contra el Liverpool, ojo al dato. En la Carabao Cup caímos ante el City en la ronda 3. Y nos trajimos la Europa League a casa. ¡Fantástico! ¡Wow! En el goleo sí nos fue bastante regular, al menos por la Premier League. La única que estuvo al menos entre los primeros 15 fue la señorita Care, con 14 tantos en 32 partidos. Por aquí Ronaldo sigue en el Manchester, qué loco. En asistencias tampoco. 10º lugar para Hemp. Y como porteras, nuestra portera Endler se metió en el lugar número 7. Bueno, por Europa League a la portera le fue mejor, 2º lugar. Asistencias a Little también le fue mejor, 2º lugar como mejor asistente. Incluso estuvo por encima de Ronaldo. Interesante. Care, ojo, porque Care y Mid son las goleadoras, son las máximas goleadoras de la Europa League. Fantástico, qué bien. La australiana Sam Care, nuestra número 9, es la máxima anotadora. 52 partidos, 27 tantos, 3 asistencias. Interesante. La australiana de 29 años. Por aquí también tenemos a la inglesa con 3 unidades de crecimiento. Déjenme ver, esta señora se quedó con una unidad de crecimiento, no creció mucho. Esta australiana sí debe ser esta inglesa debe ser por el tema de la edad, que creció 3 unidades. Esta señorita también creció 1 unidad. Fantástico. Diani, la francesa, ¿cómo se pronunciará? Bueno, no importa. Se mantuvo, no creció. Vaya, interesante. Little con 1 unidad de crecimiento y tiene 33 años. Interesante. Kim Little, la escocesa. Esta Ada en Noruega también se mantuvo. Bueno, no jugó tantos partidos, fue reemplazo. 49 partidos para esta francesa que sí cayó 1 unidad. Qué raro, ¿no? Qué raro. La canadiense 1 unidad. Nuestra hermosísima Alicia Lehmann con 3 unidades. Perfecto. La veterana Bernard con 2 unidades de crecimiento. Bacha, vaya, Selva Bacha con 5 unidades. ¡Qué locura! Katoto, o Katoto, debe ser Katoto. Marie Katoto, 1 unidad de crecimiento. Muy bien. Millie Bright con 2 unidades. Perfecta.
otra francesa, Grace Gueyoro, una unidad, Merters, una de señorita de los Países Bajos, siempre está uno acostumbrado a decir los caballeros, o los señores, pero ahora son las señoritas, las chicas, Vivian Miedema, no, una unidad, esta ni le vamos a pronunciar el apellido porque no podría, no, se mantuvo, estos señores como pueden ver no jugaron, la mayoría los vendí, no sé si les mostré, pero bueno, ha ido vendiéndolos. Este señor jugó, ¿cómo así que jugó 31 partidos? ¡Wow! Un defensa que jugó 31 partidos, no lo puedo creer. Se me coló, chicos. ¿Cómo lo logró? Si está en la parte de abajo, ni siquiera jugaron estas chicas que sí están invitadas al episodio. 3 unidades para esta señorita. Antoine, no sé cómo se pronunciará. No puedo creer ese señor Waguert, cómo jugó 31 partidos. ¡Qué locura! No sé si lo han notado, pero la gran Putella, creo que se llama Alexia Putella, no está en esta, que es la actual Balón de Oro, pero no está, chicos, por alguna extraña razón. Tenemos una mexicana, miren, Alvarado con una unidad, esta señora creció una unidad y esta Alvarado creció 3 unidades. Emily Alvarado, una latinoamericana aquí, y nuestra portera, otra chilena, Christine Endler, no sabía que era chilena, miren, una unidad de crecimiento, otra latinoamericana, chicos. Vamos a rematar esto. En la segunda temporada tenemos que tratar como sea de meternos en puestos de Champions. Quiero verlas disputando Champions, y en la última mirar a ver si podríamos, tienen buena valoración, yo creo que podrían dar una buena presentación en Champions. A ver, por aquí no aparece ninguna de nuestras chicas. Bueno, en la anterior sí, definitivamente no iban a pasar, por eso no lo mostré. Cabe resaltar que, estoy supuestamente luchando para colarme en puestos de Champions, cosa que todavía estoy haciendo, pero olvidé, sí, ya sé que en comentarios me iban a decir, oye, el ganador de la Europa League también puede participar en Champions. Lo había olvidado, perdón. No tenemos nominada al Balón de Oro. Mal. A ver, mejoramos en la Liga. 4º lugar de la Premier League. Fantástico. Por otro lado, nos llevamos la Community ante el Liverpool. Ojo al dato. En la Carabao Cup llegamos a la ronda 4 y nos eliminó Preston. Supercopa de Europa. Se la ganamos al Madrid. Miren qué buena presentación. Semifinales. Caímos ante el Barcelona, pero caímos con un grande, ¿no? Perfecto. Veamos si en el goleo, wow, ya la señorita Kerr le fue mucho mejor, pero sigue Ronaldo, por Dios, Ronaldo sigue siendo un crack. En asistencias, ocupó el 5º lugar. Nuestra portera fue la segunda mejor. ¡Qué bien! ¡Wow! Pero sí fue la mejor portera de la Champions. ¡Fantástico! En las asistencias de la Champions ocupamos, ¡wow! Muy abajo. Por Dios, ni siquiera estamos en los primeros 15. Bueno, sí, Kerr fue la segunda mejor goleadora de la Champions. Muy bien, Kerr. Es que es increíble esta señorita, por Dios. 57 partidos, 36 goles, 2 asistencias. Esta es la 9 que todo equipo necesita, chicos. 2 unidades de crecimiento. La señorita Helm con una unidad. Por aquí tenemos a Diani con 2 unidades de crecimiento. Muy bien. Una para esta chica Beth. Bueno, en fin. Cayó una unidad. Vaya. Muy bien, perfecto. Renar, una unidad. Esta Diadema se mantuvo, jugó solo 12 partidos. Esta chica también se mantuvo porque jugó pocos partidos. Bacha con una unidad. Esta Gueyoro también una unidad. Katoto Lawrence con 2 unidades para la canadiense. Esta Ada Hegerberg sin crecimiento. Endler, la portera, con una unidad. Bright con 2 unidades, la británica o inglesa. 85, vaya, se mantuvo. Alicia Lehmann, esta señorita creció, no creció. Alvarado, la mexicana, también se mantuvo. A la mexicana, una unidad para Henry. Enrique o Henry. Ok. Antoine. ¿Será que se pronuncia igual que el nombre de Antoine Griezmann? Bueno, en fin, no importa. 2 unidades. Esta chica también una unidad. Por aquí vemos que esta señorita 3 unidades. Perfecto. Y este señor es el único hombre que queda, pero está en préstamo. Y ya creo que lo voy a recuperar. Y de una vez lo voy a liberar, porque aquí no tienen cabida los hombres. El único hombre que puede estar en este episodio soy yo. Vamos a finalizar. Tercera y última temporada en la cual me encantaría ganar la Premier y ganar la Champions. Sería fantástico. También quiero verlas en acción. Veamos qué sucede. Veamos en
el Balón de Oro tenemos a Félix, Haaland, Foden y Mbappé. Definitivamente este FIFA es muy machista. No quiere que una chica gane el Balón de Oro. Estas son las semifinales de Champions. Si le ganamos al Atlético de Madrid, podríamos jugar, sí señor. Tenemos final de Champions y nada más y nada menos que contra el poderoso Manchester United. Veamos qué sucede. Finalicemos ahí. Tacatá. No, dejémoslo aquí. Vamos a ver qué hicieron estas chicas en esta temporada. Si conseguimos la Premier o no. El Balón de Oro quedó embolatadísimo. Veamos qué pasa. ¡Excelente, muchachos! Conseguimos la Premier League y logramos hacer 101 puntos. Superamos los 100 puntos de Guardiola en el pasado. ¡Qué bien! Este equipo es poderosísimo. Carabao Cup, y creo que no conseguimos más títulos a nivel local. Y veamos, no pudimos conseguir que Kerr fuera la goleadora de la Premier League. Ocupó el tercer lugar, lo máximo que hizo fue en el segundo. Bueno, llegar al segundo. Y tampoco tenemos una gran asistente. 10º lugar para mí. Logramos que Kerr fuera la máxima goleadora de la Premier League. La australiana, increíble. 30 goles en 38 partidos. ¡Qué maravilla de jugadora! Y Mid fue la mejor asistente. ¿Qué temporada? No. Esto me da una idea, chicos. Y miren, tenemos la mejor portera. Yo creo que tendríamos... Voy a jugar una temporada más, muchachos. Voy a jugar una temporada más. Y, bueno, quiero ver si es posible ganar un Balón de Oro. Yo creo que con todos estos títulos es posible que tengamos al menos una nominada. Juguemos una temporada más. ¿Qué carajo? Wow, es que miren, estos números son brutales. Yo creo que se va a ganar el Balón de Oro, chicos. Yo creo que sí. Al menos si la nominan. Veamos rápidamente el crecimiento en esta temporada. Y ya veremos una temporada más. Por aquí vemos también que creció una unidad esta señorita. Por aquí una unidad, van creciendo de a una, es que están gigantescas. 93 para esta inglesa, que lloro con una unidad de crecimiento. Henry cayó 2, vas en caída libre. Henry, Bright con una unidad, Bacha también con una unidad, Selma Bacha, Little cayendo 3 unidades, la escocesa de 34 años, perdón. 92 para esta María Keyoto, Catoto, es sin crecimiento, casi no jugó. Una unidad para nuestra veterana Renard, Miedema con una unidad para esta Eseosa, ¿deseosa? Eseosa es la cosa, no me malentiendan. Ashley Lawrence se mantuvo, la canadiense. Endler, una unidad para nuestra portera, que ahí va, la hermosísima Alicia Lehmann. Marters cayó una unidad. Alvarado, la mexicana, hermosísima también. Una unidad para esta señorita, se mantuvo. Antoine también no se mantuvo, y esta española creció una unidad. Perfecto. Voy a simular esta finalísima, chicos. Esperemos que la saquemos adelante. Sí, señor. Ganamos la Champions y vamos a jugar una cuarta temporada solo por el hecho de saber que estas chicas, bueno, son nominadas al Balón de Oro. Ya veremos. Esta cuarta temporada, como saben, no estaba en el libreto. No debería ser posible, pero hombre, con esas puntuaciones, con todo lo que hicimos esta temporada, quiero saber, ¿será que el juego las detecta y no las nomina? Bueno, esa es mi inquietud. Realmente esa es la inquietud que tengo. Con eso finalizaríamos este episodio, resolviendo esa duda, obviamente. Y los nominados al Balón de Oro son... ¡Wow! Sí, chicos, sí llegan, sí se pueden disputar el Balón de Oro jugando con chicas. Ahí está Kerr, Hemp, Mbappé y Vinicius. ¡Por Dios, qué locura! Y la ganadora, sí, señores, sí. Ganamos el Balón de Oro, uno de los objetivos, una de las dudas que teníamos para este episodio. ¡Fantástico! Semifinales de la Champions, una vez más, si logramos ganarle al City ahí, jugaremos, sí señores, jugaremos una final contra el Atlético de Madrid, pero ojo chicos, porque, esto ya es relleno, dejémoslo de esa manera, ya es relleno. Lo que pasa es que quiero ver a las chicas en acción, las quiero ver en el terreno de juego, quiero jugar con ellas y ver cómo se comporta el partido. Pero primero veamos su desarrollo y qué hicieron en esta temporada. Una vez terminemos el partido, veremos qué conseguimos en 4 temporadas con este equipo de chicas. A ver, en la Premier League caímos al segundo lugar. Creo que no fue una mala presentación realmente en estas 4 temporadas, ¿no? Disputamos la Community Shield contra el Liverpool, lo perdimos por penaltis y tenemos Supercopa de Europa una vez más, no conseguimos nada más en casa. Vamos a jugar la final de la Champions, evidentemente. Por Premier League, nuestra australiana sigue siendo la máxima anotadora. Haaland es el mejor asistente, pero en el segundo y en el tercer lugar tenemos nuestras chicas.
Y bueno, nuestra portera ocupó el séptimo lugar en Premier League. Los Champions no tenemos goleadoras, tampoco tenemos, bueno, sí tenemos, pero no en los lugares tan arriba de la tabla. A ver, en porterías imbatidas en Champions, tampoco, nuestra portera no le fue del todo bien. Maravillosa, esta señora en 2 temporadas hizo 80 goles, más de 80 goles o 80 goles. Impresionante, aunque ya empezó a decrecer. Una unidad menos de decrecimiento para esta chica, una para esta, es que es, bueno, pero tiene 31, no es que sea tan joven, pero bueno, en fin, una unidad para Hem también, está también con 2 unidades, 31 años, vaya, interesante. Henry cae 2 unidades, esta señorita Miedema se mantuvo, Bacha también se mantuvo, la hermosísima suiza Alicia Lehmann 86 se mantuvo, Renard cayó 2 unidades, Bright cayó aumentó, creció una unidad más bien, esta chica también se mantuvo, Gellorot se mantuvo, a pesar de jugar todos los partidos, 83 para esta chica que se mantuvo, Tatoto también se mantuvo, creció una unidad, nuestra portera también, vaya, gigantesca, ¿no? Lawrence con una unidad de crecimiento, está Hegerberg, ¿cómo se pronunciará? Bueno, Ada, digámosle Ada la Noruega, una unidad de crecimiento, Antoine con una unidad también, Marters con 3 unidades de crecimiento y la hermosísima mexicana con una, se mantuvo en esta temporada. Quiero ver cuánto quedó costando esta plantilla. A ver, la más costosa es la señorita Lauren Hemp, la inglesa, que tiene un valor neto de 200 millones, 180.5 para esta chica. Kerr 172.2, ¿por qué con 32 años y decreció? Bueno, no entiendo. Bacha con 167.5, 145 millones para esta chica, 137 para esta otra, 131 millones para Grace, 131 para mi diadema, Vivian. Lawrence con 127.5, 122 millones, vaya, 108 millones para esta chica, 103.5, interesante, 72.5 millones, 41.5 millones para Alvarado, la mexicana, 36.5 y 31.5 para Henry, que decreció bastante, 44 también esta señora Marters con 30.5 millones, cayeron bastante, 28.5, 19 millones para la suiza y 3.9 millones para esta Maud Antoine. Esto nos da un valor impresionante de esta plantilla, 1.858 millones, casi 1.900, interesante, muy buen valor para esta plantillota. Vamos a finalizar, vamos a jugar el partido y vamos a hacerle un pequeño resumen de lo que se consiguió en estas 4 temporadas, porque estas chicas se lo merecen, son o están en igualdad de condiciones a otros reconstruyendo que hemos hecho con varones. Muy expectante la prensa, muchachos, no olviden que tenemos a la hermosísima Alex Morgan como directora técnica, dirigiendo este es un momento, debe jugar. Dirigiendo este gran equipo de chicas, evidentemente una chica es la que tiene que estar. Debemos estar concentrados, parece que no, debemos estar concentrados. Para dirigir este gran proyecto netamente femenino, chicos, jugaremos según el plan. Mis jugadores están preparadas para competir. Sí, señora, así es. Vamos al terreno de juego, ahí está Morgan atendiendo la prensa, se molesta un poco y dice, vamos a ganar este partido sea como sea. Vamos al terreno de juego. Chicos, quiero que miren que vamos a jugar en Ultimate, que no le vamos a dar ningún tipo de ventaja a nuestras muchachas que están listas, preparadas para ganar esta nueva final, porque ya ganaron una, ¿no? Esta la segunda sería. Bueno, ya veremos. Imagínense la comunidad femenina o feminista, como le quieran decir. Ahora feliz de ver un equipo de chicas disputando una finalísima de Champions y además con un equipo que no es tan grande. El West Ham es un gran equipo, pero no es de los equipos top de Europa, ¿no? Aquí, ¿por qué no me colocaron un tifo de una muchacha? A ver, de nuestras chicas, nuestra balón de oro, la señorita Kerr, que también es portada del FIFA, debería ser tifo en este momento. Pero bueno, así es el machismo de estos señores, que no toleran ver un grupo de mujeres triunfando. No lo toleran, allá van nuestras muchachas, fantástico, finalísima, fuerte, durísima, pero que la vamos a sacar adelante sí o sí. No sé por qué este juego está tan mal optimizado. Y vaya, este señor todavía está por acá. Bueno, es que finalmente ni siquiera lo han comprado los del Chelsea. Dicen que lo quieren comprar, pero todavía no se sabe si Joao Félix se quedará definitivamente en el Chelsea. Pero al menos en este episodio aparece en el Atlético de Madrid. Y no sé por qué tanto protagonismo a estos señores. Si tenemos... Mira, ¡ay, sí tienen una chica ya! Así tienen invitada, es la más bajita, mira, ya se puede ver.
Aquí sí están nuestras muchachas, ahí están, hermosísimas todas y listas para competir, chicos. Ahí está, la actual Balón de Oro, ahora sí se ganó la cámara, se la llevó totalmente, la ganadora del Balón de Oro, la mejor o la goleadora de, una sonrisa, o la mejor jugadora, la goleadora en 2 ocasiones de la Premier League. Eso no es poco, es mucho. Creo que no puse las equipaciones adecuadas, pero bueno, en fin. Veamos qué hacen estas chicas. Aunque el primer tiempo no tendría goles, tendría grandes jugadas muy interesantes, justo como esta, en donde nuestra portera brillaba por su presencia. También en el minuto 17 tendríamos jugadas interesantes como esta, que bueno, eran los primeros intentos del West Ham o de nuestras muchachas por anotar. Ojo, porque el Atlético de Madrid lo iba a intentar, pero nosotros más bien, teníamos una gran portera que hacía un trabajo magnífico. Terminaría el primer tiempo, como dije, sin goles, sin mucho que mostrar, pero con emociones fuertes, una posesión nuestra, ojo con el dato, no por mucho, pero era nuestra, 53%, y unas jugadoras no tan bien puntuadas. De hecho, las mejores eran las defensas y la portera, que como habíamos visto, estaba teniendo una gran noche. Minuto 49, ojo con este despliegue de velocidad por parte de Diani, se va y miren, donde esto hubiera sido gol, hubiera sido el Puskás femenino de este año. Qué jugadón, qué buena intención. Aquí daba instrucciones la DT, la magnífica DT que tenía este West Ham en este instante, la hermosísima Alex Morgan. Vamos al minuto 58, donde nace la jugada para el primer tanto. Alisha Lehmann, tal vez la protagonista o una de las, no, todas son protagonistas. Es la primera que nos regala un gol esta noche, o más bien es la que nos regala el primer gol esta noche. Boxea, está enérgica, está feliz porque está derrotando un equipo masculino, un equipo que es muy fuerte en la vida real, pero que ellas les estaban enseñando que las mujeres también pueden ser fuertes y también pueden ser goleadoras, no solamente hermosas, sino también muy talentosas. Eso era lo que estaba demostrando la señorita Alisha. Aquí le pegaba fuerte a esto, estaba enojada, pero a su vez feliz de lo que estaba consiguiendo con este West Ham. Celebraba, le pedía a su hinchada, por favor, animen a nuestro equipo, porque vamos a sacar esta Champions adelante. Muy bien, minuto 71, nueva ocasión, pero esta vez para el equipo colchonero, en donde nuestra gran chilena estaba teniendo, como dije, una gran noche. El señor Bernardo Silva no lo podía creer. Minuto 90, se terminaba esto, finalizaba, pero había más por parte de este equipo femenino. Miren qué buena asistencia la de Kerr. Quiero enfatizar en esa asistencia, porque fue una rabona maravillosa. El gol, perfecto, muy buena definición, pero la chica estaba completamente sola. Creo que el título era de este gol era más bien de Kerr, con esa calidad con la que hizo el pase, hizo la asistencia, una rabona magnífica que ya la vamos a ver un poco más de cerca. Ojito acá, chicos, brutal, miren eso, qué maravilla, qué calidad la que tuvo a la hora de asistir, y también muy bien nuestra delantera a la hora de definir, o creo que es una mediocampista, bueno, no las recuerdo muy bien. El tema es que ahí está, nos regala el segundo tanto, feliz, eufórica y muy contenta, porque esto permitiría que el West Ham fuera campeón de Champions, el West Ham femenino jugando contra un mundo masculino totalmente. Chicos, hemos llegado al final del partido. Perfecta actuación de las chicas en esta Champions, pero me gustaría, para rematar el video mientras ellos celebran, que hiciéramos un pequeño resumen de lo que se consiguieron en estas 4 temporadas, ya que se hicieron cosas muy interesantes. Hubiera sido chévere saber si se podría conseguir de pronto una Copa del Mundo, haber tomado alguna selección y haber jugado. Bueno, en fin, de pronto la selección australiana, bueno, no creo que se pueda. Bueno, en fin, vamos al resumen. Ligas consiguieron una, FA Cup también consiguieron una, Community una, Carabao también una, Europa League consiguieron una y Champions consiguieron 2. Supercopas de Europa también consiguieron 2. Esto al final nos da un total de 9 títulos conseguidos en 4 temporadas. Fantástico. Tuvimos la goleadora en 3 ocasiones y la mejor asistente en una. El valor de la plantilla al final fue de 1.858 millones aproximadamente. La valoración de la plantilla en general, recibimos un equipo con 79 de media. Eso lo vemos en la parte derecha de la pantalla, la parte inferior. Podemos ver que tienen 79, 80, 79. Eso, al sumarlo y luego dividirlo entre 3, nos da una valoración global de 79. Y
lo entregamos con una valoración global de 90. Un muy buen crecimiento, mejoramos en todas las partes del terreno de juego. Chicos, poderosísimo like, hasta aquí llega este video, solo me resta agradecerles por acompañarme hasta esta parte. Me gustaría mucho que me dejaran en el comentario fijado alguna otra locura, algún experimento que quieran ver, me lo dejan ahí, o si quieren ver algún video en específico, la carrera de alguien, etcétera, etcétera. Sin más me despido, poderoso like, adiós.